Ahora Reca. Elevamos el pensamiento a Dios nuestro Padre, al Maestro Jesús, a los buenos espíritus. Solicitamos de toda la espiritualidad que dirige los trabajos de este centro espírita para que nos ayude, nos inspire tanto a los encarnados como a los desencarnados para dar esta conferencia. Así sea. El tema de esta semana es los animales, nuestros hermanos. Muchas personas, muchos hermanos de camino nuestros consideran a los animales como seres inferiores a nosotros. Lo de la inferioridad hay que aclararlo muy bien, porque puede parecer a veces que hermanos inferiores, la palabra inferior, puede emplearse o tomarse con un sentido peyorativo, y no es así. En el espiritismo, cuando nos referimos a nuestros hermanos, los animales, en siendo inferiores, nos referimos a evolutivamente, es decir, en evolución son inferiores al hombre. Dios, en su infinita sabiduría y bondad, quiso poner al hombre, a los espíritus, a la cabeza de todas las especies que habitan en nuestro mundo. No por casualidad, sino porque ostentando el principio inteligente individualizado y la razón, dirijamos a los demás hermanos inferiores evolutivamente a nosotros, como son los animales, hacia Dios. La cuestión de nosotros, los espíritus reencarnados, o hombres o mujeres, frente a los animales, es la misma, o al menos comparable, con nuestra especie, los hombres, si lo comparamos con los ángeles. Quiere decirse esto, queridos hermanos, que similar distancia hay de los animales al hombre como del hombre a los ángeles. Por lo que nos explica la doctrina espírita en esos 5 maravillosos libros de la codificación espírita, nosotros sabemos que los ángeles, los espíritus muy elevados, no están cantando canciones en el cielo y ociosos y descansando. De todo lo que nos han venido a decir los ya desencarnados, hemos entendido y comprendido que cuanto el espíritu más elevado es moral y en conocimientos, más trabaja y más disposición tiene de trabajo, como es lógico y natural. Entonces, observemos y sobre todo reflexionemos cuál es la actitud de los ángeles para con los hombres y cuál es nuestra actitud para con los animales. Creo que no sea la misma. ¿Qué sería de nosotros si los ángeles nos tratasen a los hombres, ya que evolutivamente también somos sus hermanos inferiores? Nosotros los hombres y las mujeres somos los hermanos inferiores de los ángeles. ¿Y qué sería de nosotros, pregunto, si los ángeles nos tratasen o hiciesen con nosotros lo mismo que hacemos los hombres con los animales? Esa es la pregunta,
y la reflexión para nuestro corazón. También muchas personas no ven a los animales como hermanos, los ven como simples máquinas. Incluso de ello tenemos un triste ejemplo en nuestra historia. Descartes, una inteligencia eminente para otras cosas, y sin embargo en esta cuestión de los animales su inteligencia no dio muestras de la brillantez que debería haber dado. Sostenía Descartes que los animales son como máquinas. Nosotros, a poco que observemos cualquier animal, sabemos que no es así. Sobre todo aquellos que están en contacto con los hombres, los llamados animales domésticos, tienen unas reacciones y unos sentimientos que algunas veces hasta dan para fijarse los seres humanos y tomar ejemplo de ellos, al menos de su fidelidad, de su resignación. Con frecuencia he visto desencarnar muchos de nuestros hermanos, los animales, y es increíble con qué resignación, con qué estoicismo aguantan el dolor, al punto que cuando uno los lleva al veterinario, que vemos que nos damos cuenta que estamos mal, somos informados de que ese animal llevaba muchísimo tiempo enfermo y nada le notamos, porque los animales, sobre todo por ejemplo los perros y los gatos, el tener a su amo, a la persona que ellos consideran el líder de la manada, a su lado, para ellos es la alegría mayor. De esto nos dan un gran ejemplo a los hombres. Los hombres, al mínimo dolor, al mínimo sufrimiento, estamos quejándonos, incluso rebelándonos contra Dios nuestro Padre. A ese ejemplo, por ejemplo, me refiero, que nos dan a los humanos. Muchos otros cuentan una historia que a mí desde luego me hizo reflexionar muchísimo, aunque yo debo decir que la cuestión de los animales siempre me ha tocado muy de cerca el corazón. Pero esta historia que os voy a contar está narrada en un libro de Eurípides Pur, que se denomina Os animais nosos irmãos. Ese libro relata la historia de un perro que es dado en adopción, por así decirlo, porque diríamos hoy, a un diplomático. Y ese diplomático detesta a los perros, y en concreto a ese. Y bueno, nunca entendió a ese animal, y un buen día se lo dio a otra señora para que se lo llevase. Y se sintió muy bien en verse libre del perro. Y entonces, poco tiempo después, apareció el perro otra vez en su casa, buscándole. Entonces él se adentró en el mar, lo llevó en una barca, y allá donde ya no podía volver nadando, sabía que el animal no podría volver nadando, lo arrojó al agua sin ninguna piedad ni caridad por su parte. Volvió a la orilla, se acostó, y cuando llegó a su casa y se iba a desnudar para meterse en cama, se dio cuenta de que un medallón que le había regalado su madre y al que tenía en gran estima, al hacer fuerza para echar el perro al mar, se había caído al mar. Entonces, apenado por la pérdida, se durmió
con toda la tranquilidad del mundo. Al otro día oyó unos quejidos al lado de la puerta de su casa, salió afuera y allí estaba el perro, casi ahogado, casi muerto, que mirándole le traía el medallón de su madre en la boca. Esto es una historia para erizar los vellos, por poco sentimiento y corazón que se tenga. Así son los animales, nuestros hermanos. Nos lo dan todo a cambio de nada. Hace unos años tuve la experiencia de hallarme en casa de mi madre. Allí tenemos mucho ganado vacuno y una de ellas falleció, desencarnó en un parto terrible. Y os puedo asegurar que ese animal tenía sentimiento y conciencia de que se estaba muriendo. Y una de las últimas acciones que hizo fue lamer la cría, que fue la causa de su muerte. Y ya una vez que lamió la cría, expiró. Por eso he dicho que Descartes no anduvo muy acertado a considerar a los animales como máquinas. Incluso tienen sentimientos y los reflejan a cada paso, si nos damos cuenta. Los mismos pájaros, los peces. Hay hasta quien, yo no tengo peces ni he tratado muchas veces con ellos, no puedo asegurarlo, pero sé por compañeras de mi trabajo que tienen unas pequeñas cubetas en su casa con pececillos y ellos manifiestan un movimiento distinto y una alegría cuando su ama llega al piso y fijaros que dicen que los peces que son tal vez más fríos que no manifiestan los sentimientos como otros animales, pero también los tienen y los reflejan. Si vamos a los insectos, las abejas, las hormigas, creo que nos ofrecen un ejemplo de disciplina y de organización que envidiaríamos muchos humanos para nosotros. El ejemplo de disciplina es increíble. Hay muchos libros en la literatura espírita que tratan sobre los animales. El de Eurípides Curd, Nosos irmãos os animais, es un buen ejemplo de ello. Creo que no está traducido al castellano, creo. Yo al menos no lo he visto nunca, pero puede que si lo buscáis en alguna editora espírita de Hispanoamérica, o sea, Argentina, Colombia o Venezuela, pueda que esté traducido ese libro. Aquí yo no lo he visto traducido. Y luego hay un veterinario que ya desencarnó, que está en el plano espiritual, que se llama Marcelo Benedetti. Marcelo Benedetti es un veterinario, o era un veterinario, y además de veterinario, había nacido con una mediunidad ostensible, por lo que le era fácil observar cómo los animales, en efecto, tienen alma. En uno de sus libros, que se titula Os animais tamén merecen o ceo, que traducido es Los animales también merecen el cielo, que es un libro que él escribió para un concurso, el primero de los libros que escribió Marcel Benedetti, y relata cómo un animal, un perro suyo, él iba a una granja para hacer una cesárea a una yegua, y de vuelta lo asaltaron unos forajidos
en un lugar muy desierto, le pusieron una trampa en la carretera de esos clavos que también a veces yo he visto ponen una tabla con unos clavos hacia arriba, y claro, cuando la ponen oculta en el polvo, son carreteras que no son de asfalto, claro, lógicamente, hablamos de carreteras de tierra, y entonces ponen las puntas hacia arriba y cuando tú pasas con el coche, claro, se cargan las ruedas y el coche queda entrabado en ese que ponen, que es una trampa, para asaltar a las personas que van en el coche, claro. Y lo asaltaron y a punto estuvieron de matarlo y en esto se apareció el perro que él tenía, diríamos el espíritu. Digo espíritu utilizando la palabra que utilizaríamos con nosotros los hombres, aunque nosotros sabemos que el alma de los animales es más rudimentaria que la nuestra y no se puede calificar todavía de espíritu. Me refiero a que se presentó el perro espiritualmente, porque físicamente estaba en su casa y con su madre, y se presentó allí visible a los ladrones que estaban dispuestos a matarle y los atacó de tal manera que ellos tenían la impresión de que era real el perro y le dispararon. Y claro, a los disparos claro, no le afectaban porque el animal estaba presente espiritualmente. Tanto miedo llevaron que desaparecieron y se marcharon y él se salvó de milagro. Cuando llegó a su casa, su madre le relató que el perro había tenido una actitud muy extraña, que parecía como loco y que en un momento dado se había arrojado él mismo contra la pared como si quisiera atacar a alguien y se desmayó el perro. Y mirando las horas, pues el veterinario comprendió que efectivamente era el ser espiritual de su perro, del que habían huido los ladrones que le habían atacado. Como vemos, no solo tienen sentimientos, sino que reaccionan. ¿Cómo se puede decir que un perro es una máquina? Hay personas que tienen perros para defender la casa, son perros de guarda. Hay perros que sirven de lazarillos a nuestros hermanos los invidentes, también los vemos. Hay animales que son más dados a jugar y a divertirse con los niños por su especial suavidad y cariño. Dentro de los gatos lo mismo. Y incluso pasamos a los animales salvajes. Ellos también tienen sentimientos. Con qué celo cuidan las hembras el rebaño, a su prole pequeña. Todo ello nos lleva a pensar que los animales, los mamíferos y vertebrados, son más evolucionados, como explica Marcel Benedetti en su libro, que aquellos otros que viven y que desarrollan y que evolucionan, como son los insectos, en grupo. Los insectos, las bacterias, los virus, todos estos animales evolucionan en grupo, incluso la mayor parte de las aves y de los peces también evolucionan en grupo. Entonces, hay lo que su evolución está pendiente de ella, grupos de espíritus. Ellos, de los animales, también hay espíritus pendientes en el más allá de la evolución de sus animales. Hay colonias espirituales que reciben, su misión es recibir a los animales cuando desencarnan. Y fijaos, es curioso, en ese libro de Marcel Benedetti,
hace referencia al dolor de los animales. Los animales son portadores, por naturaleza divina, de una molécula que se pone en acción cuando hay un peligro muy grande y cierto para el animal. Y en el último momento de gran dolor para ese animal, el animal ya no se entera de más nada. Eso no ocurre con los hombres. La explicación que da en la colonia espiritual, en uno de los instructores espirituales que atiende a Marcel, porque Marcel Benedetti por las noches, mientras su cuerpo duerme, pues es llevado a esa colonia para que entienda un poquito más, para que comprenda el alcance de las enfermedades en los animales, que, como es lógico, no tienen un sentido de aprendizaje como nosotros los humanos. Los espíritus, la enfermedad sirve para reequilibrar aquellas situaciones en las que hemos transgredido la ley y sirve por aprendizaje. Sin embargo, en los animales no, porque ellos no tienen una individualidad ni tienen todavía el principio inteligente individualizado como nosotros. Entonces, no pueden comprender. En ellos, la enfermedad se produce más que todo por la imperfección de la materia del cuerpo físico, y también, en el caso de los animales domésticos, la enfermedad tiene lugar como prueba muchas veces o como expiación para sus dueños. Es curioso, las enfermedades de los animales a veces son una prueba o una expiación para sus dueños. Me hizo recordar de esas situaciones de coma profundo que sufren algunos hermanos, que muchas veces, en muchísimas ocasiones, no solo es una prueba para el espíritu que está en coma, también lo es para los familiares a los que tienen que aceptar esa enfermedad. Por lo tanto, es lógico y razonable que los animales sean portadores de esa molécula que neutraliza el dolor. Por una cuestión, si los animales recordaran esa situación traumática que causó su desencarnación, llevarían esa impresión a la nueva vida y de nada les serviría, puesto que ellos todavía no tienen una razón, una inteligencia como la nuestra de pensamiento continuo, y sería un hándicap para ellos. Con todo, aún a veces en esas situaciones muy traumáticas ahí, por ejemplo, los casos de incendio o los casos de muerte en el matadero, cuya causa somos nosotros, los humanos, pues el animal precisa de un tratamiento sobre su cuerpo espiritual. Y existe también para ellos hospitales espirituales en los que se recupera ese cuerpo espiritual que todavía conserva las secuelas terribles a veces de la desencarnación. En muchas ocasiones hemos conocido historias también que demuestran no solo la inteligencia y que tienen sentimientos, sino el valor, el gran valor de los animales y la gran fidelidad. Como os decía, en el caso de los perros, los gatos no tanto, porque ellos van más como a su aire, viven más para ellos, no se preocupan tanto del prójimo. Pero los perros, una de las características más importantes es la fidelidad, y tan importante es que existen hoy terapias en la medicina moderna
Y la terapia consiste en la utilización de perros y caballos para el tratamiento de criaturas que tienen autismo y de ancianos que padecen Alzheimer. Fijaros si son importantes para los seres humanos. En Galicia, donde yo nací, existía una vieja costumbre de esos dichos que pasan de boca en boca, de unas generaciones a otras, pero no están tan errados, ¿no?, en algunos casos. Y decían que en toda familia, en todo hogar, debía de haber un animal, porque ellos absorbían las radiaciones de odio, de envidia, de celos que había. Eso se decían las costumbres celtas en mi vieja Galicia. Y he ahí que sorpresa me llevé que en varios libros espíritas que hablan de los animales dicen la misma cosa, pero van más allá y dicen que muchos de los animales reencarnan en varias vidas junto con las mismas familias para ayudar a las familias a progresar. O sea que la cuestión viene acompañada incluso, en el caso de los animales domésticos, por un plan. También hay otros libros, hay muchos más libros que nos atestiguan de la existencia de alma en los animales y de la sobrevivencia de ese principio espiritual rudimentario que tienen los animales. ¿Cuántos casos hay en los que las personas relatan haber visto, haber oído animales que habían desencarnado ya? También el fenómeno de bilocación, de que nuestro cuerpo esté en un sitio, nuestro cuerpo físico, y nuestro espíritu junto con el perispíritu vayan a otro sitio y se haga visible, son los casos de bicorporidad o bilocación. Pues esos casos también se dan en animales. Ha habido relatos de personas en que han dicho cómo un animal se había presentado en su casa y esa persona sabe que era el espíritu porque el animal estaba en ese momento en otro lugar físicamente y sin embargo se presentó allí. O sea que no hay duda de que ellos tienen un principio espiritual que todavía no ha llegado a ser un espíritu, pero que están a camino. Entonces, la reflexión para esta conferencia sería como la iniciamos. Preguntémonos cada uno si estamos haciendo con los animales, nuestros hermanos, lo mismo que hacen los ángeles con nosotros, porque, insisto, nosotros somos los hermanos inferiores de los ángeles, del mismo modo que nuestros hermanos los animales son inferiores a nosotros. Esa es la reflexión que yo dejaría en el aire a fin de que cada uno examine la cuota de responsabilidad que le cabe en esta actuación y que a partir de este momento seamos un poco más conscientes y responsables de esta realidad. Y en lo que concierne a nuestra esfera personal, somos nosotros los que decidimos. Estas cuestiones no habrá ningún gobierno, ninguna política, aunque existen, convengo en ello, políticas que favorecen y protegen más a los animales que otras, sin duda existen, pero
la protección real, el cambio real, vendrá cuando cada uno de nosotros cambie su actitud frente a los animales. Si cada uno de los humanos cambia su actitud, entonces tendremos una humanidad que ha cambiado su actitud con los animales. La explotación, el martirio, el maltrato son crímenes que algún día constarán en nuestras leyes. Y dicen los espíritus, y ya termino, los espíritus superiores, dicen Allan Kardec en el libro de los espíritus, en tratando el tema de nuestros hermanos los animales, que algún día vendrá en que la granja será respetada como lo es hoy. Por lo tanto, creo que más claros no han podido ser hacia el año de la codificación egipcia. Más claros no han podido ser, estamos hablando del 1851. Y todavía estamos hoy a 2014 y todavía seguimos explotando a los animales, maltratándolos, matándolos y después comiendo sus vísceras y su carne. Entonces, yo creo que al menos mi intención al hacer esta conferencia, y la repetiré cuantas veces sea necesaria, si es necesario una vez al mes, es concienciar a las personas que la vean de esta realidad y de que la humanidad necesita comprender que no es necesario matar a nuestros hermanos los animales para poder subsistir. Que hay personas vegetarianas hoy en día, que hay personas veganas y que subsisten y que no están enfermas ni cogen ninguna enfermedad por ello. La cuestión de la enfermedad, sabemos que en su mayor parte, en su gran mayoría, en un 99,9%, es el resultado de una transgresión moral nuestra de la ley de Dios. El resto corresponden a causas físicas, evidentemente. Si no comemos, no nos queda otra que morirnos, claro está. Pero existen hoy cadenas proteicas bastante similares a las que nos dan los animales, y vitaminas lo mismo, tanto en los frutos secos, como las verduras, las frutas, incluso los productos lácteos derivados de la leche. En fin, siempre hay un modo de seguir subsistiendo la humanidad sin ese sacrificio inmoral que constituye. Hace muy poco tiempo salió en internet la imagen de un toro llorando realmente, y esa imagen dio la vuelta al mundo e hizo que se indultase a ese animal. La pena es que no se indultó a todo el resto de los animales que, aunque no estaban llorando, pues seguramente lo harían. Esa es una de las causas, además, de obsesión. La humanidad, muchas veces los hombres, sufrimos la obsesión de entidades espirituales perniciosas y lo faculta el hecho de que estemos comiendo carne. Y así lo participan en esos libros los espíritus, para que la humanidad vayamos cambiando poco a poco. André Luiz, en una visita a la Tierra, junto con un instructor espiritual, se admira de la cantidad de espíritus desencarnados que vampirizan, es decir, que absorben las energías de los humanos. Hay una población mucho más grande desencarnada que encarnada,
que absorbe las energías de los humanos y pregunta por qué Dios permite esto. Y el instructor le dice, habría que preguntar, ¿no sería más justo preguntar por qué la humanidad sigue comiendo y matando a sus hermanos los animales? Es lo mismo. Nosotros también absorbemos las energías de los animales. La misma cosa. Luego, todo aquel que absorbe las energías de los animales automáticamente se candidata solo por ese hecho a ser pasto o comida, entre comillas, de entidades desencarnadas ociosas. Porque eso es el concepto espiritual de vampiro que hay en el espiritismo, es una entidad ociosa que absorbe las energías a los humanos. Por lo tanto, esa también puede ser una buena razón para que dejemos de ingerir la carne de nuestros animales. Podemos pensar, porque yo deje de comer carne, no se va a notar. Sí se nota. Todo consta y todo se nota. Si cada uno de nosotros tomamos esa actitud, habrá un cambio general. O por lo menos si mucha gente la toma, el cambio será grande. Nada más. Dejamos aquí el tema para retomarlo más adelante en otro mes.